No te digo nada, porque ya tú eres de acá. Señor, ya echó aceitito en tus patitas para quedarte aquí. El aceite de la unción de Dios. ¿Y por qué digo? Porque la unción va a llegar a ellos. Porque primero dice que la unción desciende de arriba hacia abajo. A ver, miren, el Salmo 133, a ver, déjenme ver eso. Y eso es importante que entienda, hermano, que lo que Dios está haciendo en este tiempo comienza desde arriba hacia abajo. Y esa unción va a bajar hasta llegar a toda la gente nueva de la iglesia. Y la gente nueva de la iglesia, aunque venga una, dos o tres veces, van a empezar también a experimentar lo hermoso de esa unción, lo hermoso de la bendición que trae el Espíritu Santo cuando está obrando en un lugar. Mira el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, aquí está la unción de Dios viniendo de arriba, lo de Dios, el Espíritu Santo desde arriba. ¿Y qué es lo que primero toca? Dice, sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas. La cabeza, podríamos ser la cabeza visible aquí de esta casa, somos nosotros los pastores. Y voy más, los ancianos. Los ancianos, el orden. De arriba tiene que empezar a tocarnos Dios. Si no nos toca a nosotros, es muy difícil que toque a las personas de abajo. Porque es el orden de Dios. Entonces, si Dios está trabajando con nosotros, con las cabezas arriba, y estamos sedientos, hambrientos por la presencia de Dios, y orando y clamando, ¿cierto? Y buscando más de Dios, buscando más del Espíritu Santo, esa radiación va a empezar a descender hacia abajo. Hacia abajo. Y no se va a quedar en los pastores, no se va a quedar en los ancianos, va a seguir hacia abajo. Miren lo que dice, la cabeza puede ser sobre la barba. La barba, podríamos decir, ¿quiénes son? Los apacentadores, el núcleo. La gente del núcleo, que usted es gente del núcleo, ¿no es cierto? Usted ha sido llamado para ser gente del núcleo de la casa, de esta casa. Esa gente le da peso, le da fuerza, consistencia a la iglesia, ¿ya? Entonces también va a descender, tiene que descender hacia abajo. Y después dice la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura hacia abajo. O sea, todos los demás, todas las personas nuevitas, también, ¿no es cierto? Ellos pueden experimentar cosas preciosas aún recién llegando a esta casa. ¿Bien? Entonces tiene que descender hacia abajo, ¿sí? Lo de Dios. Entonces desde arriba tiene que empezar, ¿cierto?, el mover de Dios para empezar a descender hacia abajo. Por eso es una gran responsabilidad ser cabeza visible, ¿cierto? Y también ser gente del núcleo. No pierda su lugar en esa gente del núcleo, porque Dios también la va a usar para traer la presencia de Dios a toda la demás gente, a toda la demás gente, a la gente que se está integrando a la iglesia. Entonces les comparto esa palabra a modo de eso. Rápidamente quiero decir, hermanos, hermanas, lo que viene, yo lo anoté aquí para que ustedes lo tengan, después lo vamos a hacer se lo vamos a entregar la semana. Pero no se olvide que estamos en retiro todavía. Y el objetivo del retiro es limpiar nuestra casa, porque Dios quiere llenar. Dios limpia para después llenar. Así que el retiro de varones viene el 16 a las 20 horas aquí, después se van a su casita a alojar y nos juntamos el sábado 17 a las 9 horas aquí para irnos a Periquillo, camino a Huarqui. Ahí vamos a estar todo el día sábado, solo durante el día sábado, después nos regresamos y continuamos el retiro aquí, el culto a las 10:30. Aquí se llama aquí a las 10:30. Lo mismo pasa con las mujeres, el retiro de mujeres viernes 30, ¿cierto? A las 20 horas aquí, ya, el sábado 1 de diciembre a las 9 aquí, y nos vamos a Periquillo, cerquita a Huarqui, estamos todo el día ya ministrando, después regresamos y el domingo a las 10:30 aquí sellamos también esta plan de retiro. Se termina con el culto de las 10:30 el domingo, así para que no falten. Vayan al retiro, que tienen que ir al culto, hacer un compromiso de estar en el culto a las 10:30, porque en el culto a las 10:30 el Señor va a seguir obrando. Así que aquí está la fecha para que usted la anote, la tenga claro, aparte ese tiempo, ¿cierto? Porque Dios tiene más bendición para ustedes. Plan de preparación, nos queda esta semana y la otra, ¿cierto? Especialmente a los varones, a las mujeres les queda más. Pero miren, la idea es que usted, plan preparación, oración de mañana a las 7. Desde mañana, toda esta semana hasta el sábado, ¿cierto? Y vamos a estar orando a las 7 de la mañana. Ahora, si usted se levanta antes porque tiene que salir de su casa a las 7 a salir a trabajar, bueno, ore antes. ¿Ah? Pero si usted, no es cierto, sale a las 9 de su casa, hace el quehacer, levántese a las 7 para orar. Pero si usted tiene que salir antes de su casa, antes de las 7, ore antes. Lo importante es orar en las mañanas. Así que, hermanos, de lunes al sábado haga el esfuerzo de orar antes de empezar su día. Comience orando, comience en la presencia de Dios. Va a ver la diferencia. Mucha diferencia hay en el día que vivimos cuando nosotros comenzamos en la presencia del Señor. Entonces, la iglesia es desafiada esta semana y la otra para orar a las 7 de la mañana como preparación al retiro. También estamos
sugiriendo, ¿no es cierto?, y que lo haga, porque cuando se trata de limpieza, ¿no es cierto?, cuando Dios limpia la casa, especialmente está limpiando el alma y el cuerpo. Que el alma y el cuerpo se ensucian, muchas veces porque estamos en esta tierra, y el alma y el cuerpo nos sirven mucho para vivir en esta tierra. Y muchas veces el alma y el cuerpo se ensucia, ¿cierto?, espiritualmente hablando, y por eso tenemos que también acompañar esa limpieza con el ayuno. Y va a haber ayuno de 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Trate de procurar, usted aparte el día de la semana, esta semana y la otra, ayunar, ¿no es cierto?, 2 ayunos a los varones. Después obviamente las damas van a seguir ayunando porque su retiro es a fin de mes. Entonces, pero la idea que antes del retiro, menos los varones, 2 ayunos antes, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Hágalo, aparte ese día, ojalá un día que esté tranquilito para orar, ¿no es cierto?, fortalecerse, estar en quietud y estar en la presencia del Señor. Entonces 2 ayunos va a ser muy importante, y háganlo por amor a su espíritu, háganlo por amor a su alma y a su cuerpo, a su libertad. Dios está trayendo muchas bendiciones a la iglesia y quiere traer, no se imaginan los planes grandes que Dios tiene para esta casa, pero no se olviden que esos planes van a venir sobre usted, sobre mí. Entonces haga esfuerzo por ayunar, le va a traer mucha bendición también. Asistencia a los cultos, no falte, procure no faltar a los cultos los domingos, los miércoles. Trate de hacer el esfuerzo de llegar, hermanos, hermanas, llegar. La importancia de los hombres y mujeres que fueron al retiro, tienen que estar muy cerca de la congregación, tienen que estar muy cerca de la congregación. Eso es clave para que ustedes mantengan lo que Dios les dio ya en ese retiro. Pero este retiro Dios tiene más, tiene mucho más también. Entonces, no se aparten de la comunión de la iglesia, viniendo los domingos a los cultos y el día miércoles. Asistencia a su grupo pequeño. Anexamos a toda la gente que fue a retiro, los anexamos a un grupo pequeño para que también van a recibir, ¿no es cierto?, la administración de este folleto, que todos lo tienen ustedes, que gran bendición, porque nos va a ayudar a sostener y a mantener el tiempo, la bendición obtenida en el retiro, en su retiro. Entonces este folletito, los apacentadores lo tienen, se lo pide a ellos, y ellos tienen la responsabilidad de hacerle esto como parte del proceso después del retiro, ya este post-encuentro o post-retiro que nos va a ayudar para mantener esa libertad en el tiempo, que no se nos vaya, ¿ya? Que no se nos vaya. Entonces, eso, asistencia como pequeño importante. Y pasar el folleto por encuentro, que lo acabo de mostrar. Entonces, ¿vamos por más? Amén. ¿Vamos por más? Así que agende esta fecha, prepárese, ¿no es cierto? Vamos a seguir informando en el WhatsApp de la iglesia y en los cultos. Díganle a su hermano, hay más. Hay más. Siempre hay más en Dios. Siempre hay más. ¿Ya? Nuestro Dios es un Dios inagotable. Por lo tanto, nosotros tiene que haber cada día más hambre y sed por Dios, ¿ya? Y los retiros producen esa hambre y esa sed, y producen una dinámica en la iglesia, empieza a mover algo especial en la iglesia, porque Dios, cuando limpia la iglesia, la quiere llenar con su presencia, la quiere llenar con su Espíritu Santo, una iglesia saludable, ¿ya? Dios quiere levantar en este tiempo. Así que damos gracias al Señor porque todos estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer. Entonces, lo que yo quiero ocupar unos minutitos ahora, para hablar algo que ha estado ocurriendo en la congregación. Han estado habiendo ciertas manifestaciones, ¿cierto?, que es necesario que nosotros sepamos de que eso es bíblico, que lo que está ocurriendo es bíblico. ¿Por qué? Cuando Dios viene a obrar en una casa, empiezan a ocurrir cosas, ¿cierto?, que a veces nosotros nos cuesta entender, porque la palabra de Dios, no tenemos la claridad de la palabra de Dios con respecto a lo que está ocurriendo, y segundo, porque a lo mejor obviamente no nos han ministrado. Yo decía en la mañana, por ejemplo, no sé si ha estado escuchando usted sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero yo le quiero decir que el Señor está trayendo bautismo del Espíritu Santo a la iglesia, ¿ya? Porque eso es algo prometido para la iglesia, para su iglesia. Entonces yo quiero hablar un poquitito, orientar, hermanos, hermanas, esta mañana, para que usted anote, trate de anotar algunas cosas que nos van a ayudar para entender lo que está ocurriendo, que no es algo anormal, es normal. En una iglesia que busca más de Dios, que busca del Espíritu Santo y que añora que el Espíritu Santo se mueva en esta casa, ¿ya? Cuando hay una iglesia, cuando los hombres y mujeres de una casa, una iglesia, añoran que el Espíritu Santo se mueva, el Espíritu Santo se va a mover, y se va a mover con ciertas características que están en la Biblia, que están en la Escritura, y yo quiero hablarle acerca de eso un momento. Entonces, eso es tan importante que usted lo pueda entender, ¿ya? Que el bautismo con el Espíritu Santo es algo que Dios planeó para su iglesia, que es promesa para su iglesia,
el bautismo del Espíritu Santo, y quiero explicar algunas cosas. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Hay mujeres que lo experimentaron allá en el retiro. Hay personas, mujeres y hombres que lo experimentaron después cuando llegamos acá. ¿Ya? Lo hemos estado experimentando en las reuniones de oración de los domingos a las 9, cuando llegamos aquí a orar, que está invitado usted a las 9 ante el culto, prepara el culto de la oración. Ha ocurrido en los cultos mismos, el retiro del viernes. ¿Cuántos vinieron al retiro? El viernes, en la mañana, fue glorioso. Perdón, el jueves en la mañana, de las 9 casi a la 1, fue glorioso, hermano, lo que ocurrió aquí. ¿Ya? Y usted se lo perdió, ¿se fija? Entonces, no se quede atrás, vaya siempre en sintonía de lo que Dios está trayendo a la iglesia, porque Dios quiere bendecir la iglesia, quiere bendecir nuestra vida. Se fija, y el jueves de la mañana hubo también bautismo en el Espíritu Santo, y también muchos están hablando en lengua. Entonces, es parte de algo normal desde el punto de vista bíblico de lo que tiene que ocurrir en una iglesia, de lo que tiene que ocurrir en una casa como esta. ¿Cierto? Que es su casa donde Dios lo trajo aquí para establecerlo, para servir al Señor. ¿Se fija? Pero Dios quiere que nosotros sirvamos con autoridad y poder. Y por eso que la autoridad y el poder va aparejado con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, para tener una verdadera relación con Dios, ya se requiere 3 cosas. Y todos comenzamos con eso. No hay nadie que diga, no, yo voy a comenzar con otra cosa. No, cuando nosotros nos encontramos con el Señor nos va a llevar a 3 cosas que nos van a ayudar para comenzar nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Una de ellas es el arrepentimiento. Dios nos va a llevar al arrepentimiento para confesar nuestros pecados y volvernos al Señor. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos de su perdón, de su liberación para ser hijos de Dios. Entonces, lo primero que el Señor establece en nuestra vida es el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados para empezar a relacionar con un Dios santo. Con un Dios santo. ¿Ya? Eso. Lo segundo, después, es bautizarse en agua. Bautizarse en agua por inmersión. Por inmersión. Yo hice la pregunta, la vuelvo a hacer. ¿No es cierto? Aquí hay personas que no se han bautizado. Sería muy bueno que ustedes empiecen a planificar su bautismo. De bautizarse, porque bautizarse no significa que tú estés acabado y estés terminado, no, ya, lo siento, ya, listo, lo de ahora, no, el bautismo hay que hacerlo inmediatamente cuando tú experimentas el arrepentimiento, la confesión de pecado y te vuelves al Señor, y tú recibes a Jesús en tu vida y lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida. Tú puedes, ese es el requisito para bautizarse. No necesitas tú ser perfecto, perfecto, no necesito para bautizarse, no, hay que bautizarse. ¿Ya? Por inmersión. Así que si hay alguien aquí que empieza a tener inquietud por su bautismo, yo quiero pedirle que usted converse con sus apacentadores, le converse su inquietud, y ellos me la van a transmitir a mí también, y juntos vamos a poder ministrar ese anhelo, que es el anhelo de Dios, que usted tiene que sellar su fe en Jesucristo en las aguas del bautismo por inmersión. ¿Ya? Por inmersión. Ese es el bautismo en agua. Y después, escuche bien, hay que recibir el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Y la gente nuevita lo puede recibir inmediatamente. Si encuentran una iglesia que les ministra esta verdad, ya esta verdad se puede ministrar a la gente nueva, para que la gente nueva lo más pronto posible, después de su arrepentimiento y confesión, su bautismo en agua, también reciba el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es importantísimo también al comienzo de nuestra vida como cristianos, porque eso en el tiempo va a marcar la diferencia entre cristiano y cristiano. ¿Ya? Va a haber diferencia. Los que entran en la comunión con Dios por vía del arrepentimiento, la inmersión, ¿no es cierto?, por inmersión su bautismo en agua, pero también la inmersión del bautismo del Espíritu Santo en su vida, es gente que comienza diferentemente, ¿cierto?, en su comunión y el servicio al Señor. Yo decía en la mañana, ¿cuántos de nosotros, hermanos, que llevamos años, cómo me gustaría que lo hubieran predicado esto? Desde cuando nos convertimos al Señor, nos dijeron, no, ahora viene otra experiencia que tienes que buscar y es para ti, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Otras vidas hubiéramos llevado. Damos gracias al Señor que en el tiempo, por ejemplo, yo mismo, Paulita lo dijo y varios más, lo recibimos en el tiempo. El bautismo del Espíritu Santo.
Pasó un tiempo, pero Dios no quiere que pase un tiempo, sino aquí los que estamos acá ya tenemos claridad en la palabra de Dios por su gracia, por el Dios Espíritu Santo. A la gente no hay que ministrarle esto. Estas tres aspectos importantes para entrar en una comunión con Dios son los que estamos hablando: arrepentimiento, bautismo por inmersión en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Tres cosas que al inicio de nuestro caminar en Cristo se pueden lograr. Se pueden lograr. Y tenemos que ministrar a los nuevos discípulos o discípulas estas verdades, para que lo más pronto posible ellos puedan tener una experiencia espiritual con estas tres aspectos importantes de la comunión con Dios. Busque Hechos 2.38, mire. Hechos 2.38. Hechos 2.38. Ahí está la pantalla. ¿Lo podemos leer todos juntos? Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cambia la palabra don por regalo. Es una dádiva, es un regalo. Y si usted se fija que aquí está el pasaje que afirma lo que yo estoy diciendo, estas tres cosas están aquí: arrepentimiento, bautismo por inmersión en agua, y también el don del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo como experiencia inicial de toda persona que vuelve a la comunión con Dios Padre. ¿Entiendes? Están los tres aspectos ahí. Están los tres aspectos. Entonces, dice: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiré el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo es una persona, pero es un regalo de Dios Padre en la obra meritoria del Señor Jesucristo, que ese regalo viene a nuestras vidas. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es invisible, no se ve, pero es una persona muy real. Aquellos que tienen esta experiencia de arrepentimiento, de bautizarse en el nombre de Jesucristo en agua por inmersión, y también ser sumergido en la persona del Espíritu Santo de Dios. Y yo les invito, hermanos, hermanas, todos los que están aquí, a experimentar esto, a buscarlo. Es una realidad. No es algo que está lejos de nosotros. Es promesa de Dios para sus hijos, para sus hijas, para su iglesia. Esta experiencia maravillosa que acabamos de leer en este pasaje que está en esta texto. Entonces, el arrepentimiento es una decisión interna que sale de adentro, provocada por Dios, ya por el Espíritu Santo, convenciendo nuestra vida de pecado, y nos lleva al arrepentimiento. Es una decisión interna, el arrepentimiento. Ser bautizado en agua por inmersión es un acto externo, ya que todo el mundo lo puede ver, externo. Pero recibir al Espíritu Santo, escuche bien esto, nos lleva a ser equipados para la vida cristiana. ¿Se fijan? O sea, el arrepentimiento es una decisión interna que nos ayuda a acercarnos a Dios. Ese acercamiento a Dios lo sellamos por el bautismo, ¿no es cierto?, por inmersión, ¿ya? Pero necesitamos recibir al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser equipados. Para ser equipados para trabajar y servir en la obra del Señor. El Espíritu Santo fue enviado para ayudar a la iglesia, para ayudarla a usted y a mí, para que nuestro servicio a Dios sea realmente un servicio poderoso a Dios. Por eso necesitamos entonces recibir el don o como experiencia inicial el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Está captando la idea? Entonces, recibir el Espíritu Santo nos lleva a ser equipados para la vida cristiana. ¿Ya? Ahora, hoy, en esta mañana, yo me voy a enfocar, porque hay tres provisiones: arrepentimiento, bautismo por inmersión y bautismo en el Espíritu Santo. Esas son provisiones. ¿Entiende el concepto? Provisión. ¿Qué es lo que es una provisión? Ayúdame.
¿Qué es lo que es una provisión? Converse con el compañero y su compañero. ¿Qué es lo que es provisión? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es una provisión? Lo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos. Es una provisión, algo que tú y yo necesitamos. Entonces Dios ha provisto 3 provisiones. Una es el arrepentimiento, porque nadie puede acercarse a Dios si no hay arrepentimiento. Segundo, el bautismo, ¿no es cierto?, por inmersión. Necesitamos eso, cumplir también eso. Es una provisión. Y lo otro es el bautismo del Espíritu Santo, también es una provisión para nosotros. Para nosotros, una provisión. Pero hoy vamos a ver lo que nos interesa, la provisión del Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Bautizarse es sumergirse. No es este bautismo, ojo, porque eso es antibíblico. El bautismo por inmersión lo trajo Jesucristo. El bautismo por aspersión lo trajo el Papa. Un Papa lo trajo. Se metió en la historia ese bautismo, y ese bautismo no tiene nada que ver. Y yo le digo, a veces me da pena, tristeza, porque hay iglesias, entre comillas, cristianas que hacen ese bautismo. Y hasta los niños le ponen agüita. Y eso es antibíblico. Porque el bautismo es por inmersión. La palabra bautismo en el griego significa bautizo, que significa inmersión total. Por eso que Jesús descendió al Jordán, suficiente agua, y Juan lo bautizó por inmersión. No le puso agüita, ¿no es cierto?, le roció agüita en su cabecita a Jesús. Jesús nos dio ejemplo en todo. Para cumplir la Escritura, lo que estaba declarado, que tenía que cumplirse. Entonces, bautizarse es sumergirse, es hundirse. ¿Se fijan? Ser lleno hasta rebosar por medio de una inmersión total. Una inmersión total. O sea, cuando usted escuche la palabra bautizarse, tiene que asociarlo con esto. Sumergirse. Hundirse. Una inmersión total. Lo que ocurre, saber, ¿no es cierto?, lo que nos hemos bautizado por agua, por algunos segundos desaparece nuestro cuerpo completo, ni la punta de nuestro cabello queda afuera. Bueno, algunos no tienen más cabello que otros. La idea es que todo se sumerge, todo se sumerge por un momento, significa por inmersión total, ¿ya? Porque representa algo, muero a mi antigua vida y me levanto a la nueva vida en Cristo. Por eso tiene que hacerse por inmersión el bautismo, no por rociamiento, no por aspersión. ¿Entienden? Entonces, ahora esa misma figura trasládela al bautismo del Espíritu Santo. Por eso que la gente nueva está en las mejores condiciones de servir esto. Y nosotros como iglesia tenemos que ministrar esta verdad a la gente nueva. Hablarle, tienes que arrepentirte, volverte al Señor, aceptar a Jesús, bautizarte por inmersión, y estás en condiciones de recibir también la ministración del bautismo del Espíritu Santo. Y ministrársela. Si lo hacemos como una dinámica, si lo hacemos como algo natural en esta casa, hermano, vamos a ver mucha gente bautizada en el Espíritu Santo. Y yo le digo, una persona que bautizada en el Espíritu Santo sirve, hay una diferencia como sirve al Señor. Porque es una provisión. Es una provisión para servir bien. Y Dios quiere que nosotros sirvamos bien. Y por eso Él envió esa provisión, que es el don del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si no hay inmersión, no hay bautismo. ¿Ya? Esta palabra bautismo viene del griego bautizo, un término usado en la época de Jesús. Y Jesús por eso es fiel a esto. ¿Por qué? Y se somete cómo tenía que ser el bautismo, porque para Él también era algo que se hablaba en ese momento. La palabra bautismo. Viene la palabra griega bautizo, un término usado en la época de Jesús, que significa empapar, saturar, significa sumergir. Mire, aquí hay la hermana antigua que usted lo van a entender. ¿Se acuerdan cuando antiguamente cómo se tenían las prendas? Si usted quería cambiar una ropa que usted quería, ¿cómo lo hacía? ¿Algo lo hizo? ¿No es cierto? Tenía que haber suficiente agua, ¿cierto? El colorante, ¿no es cierto? El color, el polvito que se le echaba esa agua, y después la ropa que usted quería cambiar de color, que tenía que sumergirla completa. Porque si usted no la sumergía completa, ¿qué pasa cuando la sacaba? Una parte estaba teñida y la otra no estaba teñida. No estaba teñida. Lo mismo pasa con el bautismo.
viene de esa idea. Antiguamente en los tiempos de Jesús hacían eso mismo. Cuando querían teñir una cierta clase de ropa, pieza de ropa, la sumergían completamente en el agua para que pudiera teñirse completamente eso. Lo mismo pasa al tener la idea de lo que es el don o el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Una tela de algodón en un baño de tinta con el fin de cambiarle el color. También se utilizaba para describir la inmersión de un barco nuevo, o cuando algún navío era cubierto por una ola inmensa. Dice que todo ese agua, el agua caía sobre ese barco, y todo ese barco, ¿no es cierto?, quedaba inmerso en esa ola de agua que venía sobre él. Se manejaba esa idea. Para hacerlo más claro, imaginemos a alguien bajo una catarata, donde ni una sola parte de su cuerpo queda sin mojarse, ¿cierto? Eso es el bautismo en agua. Por eso es por inmersión, ¿ya? Y es el bautismo en agua, y también es el bautismo del Espíritu Santo. La misma idea, sumergidos completamente. Que nada quede fuera, que nada quede fuera, ¿cierto? Todo sea sumergido. Esa es la idea, eso es el bautismo en agua. Ser bautizado, por lo tanto, en el Espíritu Santo también es una experiencia, escuchen bien, como es sumergirse completamente, esa experiencia, tarde o temprano, es una experiencia tangible, visible. Puede ser tangible y visible, aunque la persona que nos sumerge es el Espíritu Santo, que no lo vemos, pero escuche bien, puede ser tangible y visible. Y podemos ver las manifestaciones en la iglesia, en su vida y en mi vida, ¿cierto? Cuando la iglesia, toda la iglesia completa, los que la componen, somos sumergidos en el Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu Santo. Hay evidencia de eso. Y las evidencias siempre son tangibles y visibles. Dios va a hacer sentir su presencia en los cultos, en las reuniones, en nuestra vida. Si nosotros buscamos eso, a los que llegan le ministramos eso también, sabe que va a ser algo glorioso, va a ser algo poderoso, que se va a mover en medio de nosotros. Un Espíritu Santo que es visible, pero en sus manifestaciones, escuche bien, puede ser tangible, puede ser visible, ¿ya? Cuya mayor evidencia, por eso que se habla que las personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo son personas que hablan en lenguas. Una de las señales, visible y tangible, en las lenguas. Las lenguas, que no son terrenales ni humanas. Miren, y muchos de ustedes lo han estado recibiendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por fe creer que lo recibimos. Y practicar ese lenguaje. Así como la nieta de Elenita, ¿no es cierto? ¿Balbucear algunas palabras? ¿Qué dice? Tata. Tata, ¿no? Dice tata. Pero tú le estás diciendo otras palabras, ¿no es cierto? Que digan otras palabras y así va enriqueciendo su lenguaje. Porque imagínense que ¿cómo se llama ella? Camina. Emily dijera toda una vida tata. Y tuviera 40 años y 50 años sigue siendo tata. Hay un problema. Hay dificultad. Bien, lo mismo pasa con la lengua, hermano. Tú recibiste la lengua, empieza a practicarla con una palabra, dos palabras que vayan apareciendo ahí raras, extrañas, tu mente, tíralas afuera. Practica. Y así se va enriqueciendo y Dios va trayendo más palabras, el Espíritu Santo. Porque tú estás bajo esa promesa. ¿Ya? Entonces, lenguas que no son terrenales ni humanas, pero son evidencia, miren. Son evidencia que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Porque muchos pueden decir, como no somos los seres humanos, somos expertos en cachetoneo, ¿cierto? Somos expertos en vanagloriosos. No, si soy bautizado en lengua. O sea, pero soy bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, demuéstralo. Una demostración visible es que las personas hablan en lenguas. Y no tiene nada que ver con lenguas para profetizar, ojo. Porque son otras lenguas que se dan ahí. Esta lengua tiene que ver para edificación, y lo dice Pablo en Corintios. Hay lenguas para profetizar, intérprete, que está bien, pero hay otras lenguas que se edifica uno. Y cuando tú hablas en lengua, que ese es el inicio de la lengua, el bautismo santo, es que tu espíritu es increíble cómo se robustece. Cuando tú hablas en lengua y empiezas a hablar en lengua, un lenguaje más directo con Dios, es increíble cómo tu ser interior, increíble, se fortalece.
Hay algo que ocurre dentro de nosotros inexplicable, que no lo podemos a veces explicar con palabras. Pero es la experiencia, la vivencia de ser bautizado en el Espíritu Santo a través de las lenguas en nuestra vida. Entonces, ahora busque Hechos 1.5, mire, Hechos 1.5. Hechos 1.5. Y son palabras del Señor Jesucristo. Ojo. ¿Qué dice? A ver. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La iglesia en Jerusalén necesitaba esto. Porque dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Se ha fijado usted que hay gente que se ha bautizado y no tiene esta experiencia? ¿Cómo son sus vidas? Alguien dijo de meter un demonio y sacarlo remojado. Hermano, claro, hay gente que se bautiza por agua, sí, pero siguen siendo los mismos. Siguen siendo los carnales, siguen siendo, ¿no es cierto?, que viven para el mundo y para Dios, y ahí están. ¿Sabe? Cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, se nota la diferencia. Se nota, no digo que no tiene lucha, tentación, etcétera, pero se nota, es más, ¿cómo decirle? A ver, uno ve la persona es más definida al servir al Señor. Es más definida. No es tan ambivalente en su vida de fe. ¿Bien? No vive de chispazo, no vive de repente, etcétera, etcétera. Una persona que vive bajo el bautismo del Santo siempre vive continuo de buscar de la presencia del Señor. ¿Se fija? Hay una diferencia. Por eso es que Dios marca eso. Hay una diferencia. Porque puede decir que personas que no han sido bautizadas en el Espíritu Santo y otros sí. Y esa realidad puede, obviamente, juntarse en una iglesia, en una casa. ¿Se fija? Y ahí hace un poco se puede hacer diferencia. Pero es claro lo que dice Jesús ahí. Ahora, la Biblia refleja aquí la promesa hecha por Jesús a sus discípulos, quienes eran personas que ya se habían arrepentido, miren, que habían creído, habían sido bautizadas en agua, pero aún necesitaban ¿qué cosa? El bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo incluye, mire, por eso que es importante esto, incluye inmersión, incluye beber, incluye fluir también. Algo que brota de adentro hacia afuera. ¿Se fija que es importante? Si nosotros tenemos el bautismo del Espíritu Santo, ¿sabe? Va a haber un fluir en nosotros. Va a haber un fluir constante en nosotros. Y Dios quiere que fluyamos. Por eso proveyó esta provisión el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino del cielo y todos fueron sumergidos, dice la Escritura. Hechos 2.2, pongámoslo en la pantalla. Mire, Hechos 2.2. Hechos 2.2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice, de repente vino del cielo. Vino sobre. ¿Se fijan? Vino sobre. Ahora, ¿el Espíritu Santo puede hacer eso? Sí. El Espíritu Santo puede venir sobre nosotros, lo que le ha ocurrido a muchas personas en estos días. Y lo que va a seguir ocurriendo si nosotros en obediencia a esta palabra ministramos esta verdad. Ministramos esta verdad. Ministramos esta verdad. Esta verdad. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sentados. La frase vino del cielo y llenó toda la casa significa que todos los presentes fueron inmersos o sumergido en el poder sobrenatural del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Por eso que yo les digo, hermano, mire, a veces Dios se toma la forma como ministrar esto, a veces por imposición de mano. A veces el hecho de decir, hermano, venga a recibir el bautismo del Espíritu Santo y alguien le pone la mano sobre usted y en el nombre de Jesús decir, recibe el bautismo del Santo y lo va a recibir. Así es. No lo recibe. El problema es que mucha gente no lo recibe, ¿sabe por qué? Porque duda. Duda de esto. Cuestiona esto. Quizá hay aquí alguien que debe estar cuestionando esto porque no ha tenido la experiencia. Pero yo le digo, aunque usted no ha tenido la experiencia, no se cierra esto. No se cierra esto porque esto es lo que proveyó el Señor
aquellos que comienzan la vida de fe, la vida cristiana. Quizás nos faltó a nosotros, quizás en el tiempo lo recibimos, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se fijan? Pero muchos de ustedes lo pueden recibir ahora, sobre todo la gente nueva que está llegando a la congregación. Van a ser diferentes su servicio. Van a ser muy diferentes al Señor. De servir al Señor, de tener a Dios, cómo usted sirve a Dios. Cómo lleva su vida de fe, fuera del culto. Se les da mucho esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo, para que no cambie. Que no haya ninguna diferencia. Una cosa somos aquí, otra cosa allá afuera diferente. No debe haber diferencia en nosotros. Y eso puede ayudarnos esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces dice, todos fueron completamente llenos por dentro y todos comenzaron a hablar en lenguas. Lo que representa el fluir. Miren, el fluir, cuando uno tiene el bautismo del Santo, empieza a fluir en la lengua, que es una señal de que realmente yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Aquí vemos claramente las tres fases. La inmersión, que es bautismo, siento el bautismo como si estuviéramos parados bajo una catarata, el ejemplo que puse delante, o el beber, que es ser lleno por dentro, y fluir sobrenaturalmente, que brota de adentro hacia afuera, hablando en nuevas lenguas. Que ahí se explica por qué las lenguas van aparejadas al bautismo, porque fluimos. Fluimos en esa realidad del bautismo del Espíritu Santo a través de las lenguas, hablando en nuevas lenguas. Entonces, se habla de inmersión, se habla de beber y se habla de fluir. Y eso es lo que hicieron ellos. Ahí están las tres cosas. Yo le hago una pregunta. ¿Estas tres cosas solamente fueron para la iglesia del primer siglo? No. Es una experiencia para la iglesia. Para la iglesia, mientras esté aquí en la tierra, necesitamos esto nosotros. Porque no hay otra manera de poder trabajar para el Señor, de servir bien al Señor. ¿Se fijan? De poder hacer la tarea, la misión, necesitamos esto. Si no, miren, nuestra vida espiritual va a ser muy débil, muy frágil. Y cualquier cosa, hermano, hermana, nos va a impedir servir al Señor. No vamos a ser potentes, no vamos a ser poderosos en el Señor. Cualquier cosa, hermano, hermana, nos va a sacar de los planes y propósitos de Dios por no tener estas experiencias. ¿Se fijan? Entonces, damos gracias al Señor que no quiere que nos quedemos fuera de esta experiencia. Por eso vamos a repetir que en los años Dios nos trajo esta experiencia. Como quisiéramos al principio haberla tenido, ¿ya? Que es lo ideal. Pero gloria a Dios que Dios no quiere que nos quedemos fuera nosotros. Amén. Y también está trayendo esta experiencia a la vuelta de los años, de poder tener esta experiencia maravillosa que ha cambiado nuestra vida. Nuestra forma de servir a Dios es diferente, ¿ya? Cómo tenemos la carga por la obra, por la iglesia del Señor, es diferente también. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? Porque esto marca la diferencia, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, en este paso encontramos inmersión, beber y también fluir, que es aquí hablar en nuevas lenguas. ¿Cuál es el propósito principal del bautismo con el Espíritu Santo? Es importante decirlo. Porque aquí no se trata de que recibamos para ser más espiritual que otro. Y que hay una lucha entre nosotros, quién es más espiritual, quién habla más lengua, quién es más ungido. No se trata de eso, hermano. Aquí se trata de un propósito, lo quiero explicar. Dice, vamos a Hechos 1.8. Aquí está el propósito, miren, Hechos 1.8. Hechos 1.8. Pero recibiréis poderes cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué se necesita el bautismo del Espíritu Santo? El don del Espíritu Santo. Recibirlo. ¿Para qué? Subraya la palabra testigo ahí. Testigos. Ser testigos. Ser testigos del poder de Dios, de la resurrección del Señor Jesucristo, de ser testigos poderosos y ir al mundo, que no hay otro, en otro nombre donde podamos ser salvos. Y dígame que es así, bien. Dígame que es así. ¿Cuántos de ustedes, incluyámonos, me incluyo, cuánto hemos ganado para el Señor? ¿Cuánto hemos ganado para el Señor? ¿Cuánto hemos traído a los pies del Señor Jesús? ¿Cuánto? Hay que decirlo que a veces ha sido pocos. Pocos. Y a veces hay que decirlo, hermano, bien crítico, no, casi nada. Casi nadie.
Y cuando este bautismo del Espíritu Santo es para, ¿qué cosa es? Para ser testigos. Y aquí todos podemos ser testigos. Y testigos poderosos que vayamos en el poder del Espíritu Santo a traer a otros. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a buscar a otros sin el poder del Espíritu Santo? Sin tener esta experiencia. Y por eso que nos desanimamos fácilmente cuando vemos que nos aceptan y otros se van en contra y perdemos ya, no sirvo para esto y no vamos a otro y seguimos yendo a otro y seguimos yendo a otro. Es porque nos falta esto. Nos falta esto. Dejamos de perseverar en las cosas de Dios, volvemos para atrás, soltamos lo que por gracia hemos logrado en el Señor. Es porque muchas veces nos falta esta experiencia. ¿Se fijan? Entonces es necesario, importante tener esta experiencia. Dice, para ser testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué yo digo, por qué nosotros no podemos hacer esto si muchos hombres y mujeres de Dios lo han hecho? ¿Y sabe por qué? La diferencia es que ellos han tenido estas experiencias. Han tenido estas experiencias en su vida. Nada los amedrenta. Si ustedes se fijan, los discípulos cuando recibieron esto, dice que no les importaba morir por Cristo, ni ser perseguidos. No tenían temor cuando los leones estaban delante, cuando la espada romana estaba para quitarle la vida, porque solamente eran seguidores del Señor Jesucristo. Pero dígame, seamos sinceros, y usted y yo, ¿tenemos esa misma realidad? ¿Qué es lo que nos tira para atrás nosotros? Reflexionemos, meditemos. ¿Serán los leones que están delante? ¿Serán nuestros perseguidores porque nosotros predicamos el Evangelio? No. Las cosas que vienen a nuestra vida para hacernos retroceder son cosas que a veces nosotros mismos permitimos por nuestra desobediencia. Por nuestra desobediencia permitimos tantas cosas en nuestra vida, hermano, y que a veces nosotros por tanta ceguera espiritual terminamos echando la culpa a Dios, a la iglesia, etcétera, etcétera. Y a veces somos nosotros. Somos nosotros. ¿Se fijan? Y las cosas que creamos nosotros con nuestras obediencias son las cosas que nos persiguen. Son las cosas que nos tiran para atrás. Son las cosas que nos impiden ser efectivos. Pero si nosotros, hermanos, buscamos y tenemos esta experiencia, algo va a cambiar en nuestra vida. Algo el Señor va a cambiar en nuestra vida. ¿Ya? A lo menos vamos a empezar a preocuparnos más de nuestra vida espiritual y empezar no darle tanta importancia a las cosas que nosotros creamos por nuestra desobediencia, y vamos a empezar a poner los ojos en gente de afuera que necesita conocer al Señor. Amén. Gente que necesita escuchar ya del testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Mire, el propósito principal del bautismo con el Espíritu Santo es, anótelo, revestir e investir. Suena parecida, pero se dice revestir e investir. Esta palabra revestir, con B corta al medio, revestir e investir, tiene que ver por dentro y por fuera. La realidad del Espíritu Santo en nosotros, por dentro y por fuera. Esta palabra revestir e investir, el Señor está diciendo que Él lo quiere hacer por dentro y por fuera, ¿cierto? La obra de su Espíritu Santo en nosotros. El propósito principal del bautismo con el Espíritu Santo es revestir e investir a un creyente con el poder sobrenatural de Dios para ser un testigo eficaz de Jesús aquí en la tierra. Amén. Ese es el propósito fundamental. Amén. Y quiero que lo busquemos y que lo ministremos a las personas, no para convertirnos en una iglesia. A lo mejor el día de mañana, imagínense, Dios cambia todo esto, producto de esta realidad. Pero no para decir que somos la mejor iglesia, ni que somos lo más espiritual. Cuidemos nuestro corazón, sino que busquemos esto con el único propósito por el cual Dios lo envió. ¿Sabe cuál es? Ser testigos eficaces para predicar el Evangelio, para que otras personas conozcan
al Señor Jesucristo. Ser más fructífero. Tener más poder y autoridad cuando vayamos a buscar a la gente. Y que nada nos tire para abajo. El no importa, otro día, no quiero. No, eso va a ser lo de menos. No nos va a desanimar cualquier cosa. Si vamos investidos, revestidos e investidos del poder sobrenatural del Espíritu Santo. En todo el tiempo que he sido cristiano, y creo que usted también comparte estas palabras, he necesitado el poder sobrenatural de Dios. Mucho más que las capacidades naturales, más que la educación formal, más que la sabiduría o que el conocimiento natural. Solo así hemos podido ser testigos eficaces de Jesús cuando hemos permitido al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. No es malo servir a Dios con las cosas naturales que Dios nos ha dado, la sabiduría, conocimiento natural, etc. Pero sabe que eso no es todo. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la obra sobrenatural del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y tenemos que buscarlo. Y que esta iglesia nos convirtamos en esa realidad para ser eficaces de Jesús de ti. Dios provee todo este poder por medio del bautismo con el Espíritu Santo. Mire, el arrepentimiento y el bautismo en agua califican al creyente para ir al cielo, pero el bautismo con el Espíritu Santo lo califican para operar eficazmente en la tierra. Necesitamos, mire, el bautismo del Espíritu Santo fundamentalmente es para acá, para que nosotros seamos eficaces en ser testigos del Evangelio. Que la gente conozca al Señor Jesucristo, al Cristo que resucitó a través de nosotros. Y por eso envió Jesús al Espíritu Santo para que seamos investidos, bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Y está ocurriendo para tener esta experiencia. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo nos convirtamos en testigos eficaces. ¿Ya? Ser calificados para operar eficazmente en la tierra y llevar el Evangelio a través de esta vestidura o a través de lo que estamos diciendo de revestimiento o ser investido de poder de lo alto del Espíritu Santo. Mire, le hago aquí un paréntesis. Tú estás, amada esposa, madre, tú estás preocupado de tu esposo, estás preocupado de tus hijos que no se convierten al Señor. Bueno, busca lo que se está predicando. Tu esposo, estás preocupado de tu esposa, de tus hijos que no se convierten, que se están alejando, que no quieren servir al Señor. Busca esta experiencia. Busca esta experiencia. Busquemos esta experiencia. Es importante. Es muy importante. Esta experiencia de buscarla. Con ciertas excepciones como que el que recibe a Jesús en su lecho de muerte, sí. Las personas que, ¿cierto?, reciben a Cristo cuando están muriendo, ¿cierto? Están muriendo. ¿Para qué ministrar el bautismo del Espíritu Santo, no es cierto? Si a veces van a morir, van a partir de acá. Hay cierta excepción. Pero en general, esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo es todo para los que creen en el Señor Jesucristo. Porque los que creen en Jesucristo, muchos no van a morir inmediatamente. Van a continuar en esta tierra. Vamos a continuar en esta tierra sirviendo al Señor. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener esta experiencia. ¿Alguien aquí que está muriendo? ¿Va a morir luego? ¿Hay alguien aquí? No. Necesitamos buscar esto, porque continuamos todavía en esta tierra para servir al Señor, para ser testigos del Señor Jesucristo y que otros se conviertan a Cristo, porque de eso esa es la realidad. De por qué Dios nos ha salvado, de por qué Dios nos tiene como iglesia, es que el Señor quiere salvar a otros a través de nosotros. Y por eso nos envió esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, por eso Dios nos ha dado esta provisión, una experiencia sobrenatural, a fin de que tengamos un testimonio sobrenatural. Nosotros, si lo podemos decir a la gente que Jesús es el hombre que murió en la cruz, que no está muerto, sino está vivo, eso es un mensaje sobrenatural. Es un mensaje sobrenatural.
Y por eso necesitamos hablar con esta experiencia de tener el bautismo del Espíritu Santo con un testimonio sobrenatural. Eso sí es impresionante. Eso sí es impresionante. Y la gente necesita ser impresionada con esta noticia de que Jesús está vivo, que Jesús resucitó. ¿Se fijan? Pero ¿cómo vamos a ir con esa noticia no teniendo esta experiencia? ¿Se fijan qué importante? Jesús le dijo a sus discípulos, busquemos Juan 7:38, miren. Jesús le dice a sus discípulos, Juan 7:38. Jesús le dijo a sus discípulos que no salieran a testificar sobre su resurrección antes, miren, antes que experimentaran el poder del Espíritu Santo. Entonces, solo entonces serían testigos. Dice Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de vida. Pero tenían que esperar esta promesa del Espíritu Santo para que se cumpliera esto, de que su interior correrían ríos de agua viva. Agua viva. ¿Pueden fluir ríos de agua muerta en nosotros? Sí, hermano, puede ocurrir. Puede ocurrir mucha carnalidad a través de nosotros. Mucho fluir de la carnalidad de este mundo a través de nosotros. Pero si tenemos esta experiencia, hay más posibilidad de que fluyan los ríos de agua viva. Los ríos de agua viva. Los ríos de agua viva del Señor. La provisión total de Dios es arrepentimiento. Miren, lo estamos recordando. Bautismo en agua y bautismo con el Espíritu Santo. Y a los discípulos, apacentadores, a todos los que estamos formando, nosotros tenemos que tener en mente las primeras administraciones. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo con esta verdad. Llevar a la gente al arrepentimiento, al bautismo en agua y bautismo con el Espíritu Santo. Esta experiencia sobrenatural incluye sumergirse, beber o llenarse por dentro y dejar que se manifieste con un fluir sobrenatural externo que se expresa hablando en otras lenguas. En la iglesia primitiva el bautismo con el Espíritu Santo era tan normal como el bautismo en agua. Y se fijaba que a nosotros lo más normal es bautizar en agua. Está bien, ¿no es cierto? Bautizamos a las personas que han creído en el Señor y bautizamos en agua. Está bien, pero ha faltado lo otro. Ha faltado lo otro, de llevar a la gente también lo más pronto posible a que sean bautizadas en el Espíritu Santo de Dios. En el Espíritu Santo de Dios. Y eso el Señor nos está ayudando a recuperarnos, a restaurar eso en el ministerio de esta casa, y tenemos que ministrar eso nosotros a la gente nueva que llega a esta casa. Arrepentimiento, bautismo en agua, pero bautismo en el Espíritu Santo. Desde el inicio, que lo aprendan, desde el inicio lo experimenten, que sea parte de su vida espiritual, estos tres elementos que son tan importantes, que es la provisión de Dios para todo nuevo creyente. Vamos a leer tres citas, por favor, ayúdenme. Pablo, mire, Pablo necesitó esto, Hechos 13, 2, mire. Necesitó lo que estaba hablando Pablo, para convertirse de Saulo a Pablo, necesitaba tener esta experiencia. Hechos 13, 2. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los haya amado. Y mire, saltémonos al verso 9. Verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, fijándole en los ojos. O sea, Pablo, y hay muchos otros pasajes que Pablo necesitó también la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para llegar a ser el apóstol Pablo que todos conocemos en la Escritura. Veamos otro caso. Cornelio fue lleno del Espíritu Santo. Cornelio, mire, busquémoslo. Un hombre que ni siquiera era judío ni hebreo, pero hacía obras, se trataba de acercar a Dios, así vagamente, pero buscaba a Dios y sabía que había un Dios, lo buscaba. Dios miró esa intención y le trajo mayor consejo. Mire, dice Hechos 10, 44 46. Hechos 10, 44, 46. Cornelio, mire, recibe también esto. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. ¿Se fija que no era para los judíos en ese entonces? También, ¿cuánto más para nosotros, hermanos? Para nosotros somos judíos, también esta experiencia es apartada para nosotros. También es promesa para nosotros esta experiencia del
Espíritu Santo de Dios. Cornelio, ahí está. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, busque Hechos 19:6. Hechos 19:6. Hechos 19:6. Yo le dije que hoy día iba a enseñar, no tanto predicar, enseñar esto, porque es importante lo que usted está recibiendo, es importante lo que usted está experimentando. Ya en los retiros, ¿cierto? A futuro, y lo que hemos estado viviendo acá en los cultos, el Señor nos ha estado encaminando por ahí. ¿Ya? Debe experimentar también esta tercera provisión. Dice Hechos 19:6, los discípulos, dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. A veces yo digo, arrepentirse, confesar los pecados, bautizarse, se necesita ministrar esto también a la gente. Se necesita. ¿Cómo Dios lo quiere traer? A través de la administración. Porque mire, Pablo y muchos otros se sujetaron, ¿o no? ¿Sí? Y para recibir el Espíritu Santo hay que ser muy sujeto, muy humilde, muy sumiso. Y dejarse ministrar. Dios tan poderoso lo podía traer, sí. Pero Dios tiene sus canales donde puede también ministrar esto tan grande, ¿cierto? De parte de Dios a una persona, lo puede hacer a través de la administración de las manos. Ponerle las manos y para que nosotros reciban esta promesa. Declarar y activar esta promesa que el Señor ha declarado a sus hijos. Dice, y habiéndole pues impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. ¿No será que un principio está estableciendo desde Pablo? Porque muchos dicen, pero que Pablo no está. No, si Pablo no está. Pero está usted y yo. Si le creemos a Dios y creemos la palabra y nosotros nos atrevemos a ministrar también esto, así como ministramos arrepentimiento, llevamos a la gente que se arrepienta en sus pecados, a bautizarse, también llevarle a experimentar esto. El bautismo del Espíritu Santo. Toda persona debe pasar por estas tres experiencias: arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo con el Espíritu Santo. Toda persona tiene que comenzar así. Va a comenzar bien. Ojalá al inicio de nuestra vida cristiana hubiera ocurrido esto con nosotros, ¿cierto? Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. La podemos tener también, esta experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Estoy terminando con dos ítems que son muy importantes. ¿Cuáles son los pasos para recibir el Espíritu Santo? Por favor, anoten. Pedírselo al Padre Celestial. Pedírselo. Hay que pedírselo. No tengamos miedo de pedir lo que Dios ha prometido. Porque cuando Dios promete algo hay que pedírselo porque Él lo va a cumplir. Amén. Y anote la cita en Lucas 11, verso 11 al 13. Lucas 11, del verso 11 al 13. Anote, por favor. Anote. ¿Cuántos apacentadores aquí no están anotando? Muy bien. Su libreta, su cuaderno, la próxima vez. Apacentador, ¿quién más? Muy bien, muy bien. Porque no creo que sea tan capaz usted, su mente, que le va a acordar todo lo que está recibiendo acá. Para que usted le hable a sus discípulos, pues, ¿no? Así que los apacentadores aquí no estén en la luna mirando aquí. Ustedes tienen que estar metidos en esto, hermano. Porque esto es clave. Ministrar esto. Ministrar esto. ¿Ya? Así que la próxima vez yo voy a seguir preguntando a los agentes del núcleo, tienen que tener su libreta y anotar. Porque usted está ministrando gente. ¿Se fijan? Así que Lucas 11, del 11 al 13, dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Miren, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Si esta experiencia Dios la entregó para vivir y experimentarla, entonces tenemos que ser atrevidos en el buen sentido para pedir lo que Dios nos ha prometido dar. Y Él prometió enviar al Espíritu Santo, darnos al Espíritu Santo y tener experiencias gloriosas con el Espíritu Santo, para que nuestro servicio a Cristo sea diferente, cambie. Si no, va a seguir siendo los mismos, lamentablemente. Los mismos. Perdonen, pero es fuerte la palabra hoy día, pero hay que hacerlo, hay que decirlo. Vamos a seguir siendo los mismos, ministrando lo mismo, luchando con las mismas leceras, con las mismas cuestiones, hermano, entrampados en nuestras mentes, en nuestros corazones.
y perdiendo el tiempo. Ese es el problema, hermano, perdiendo el tiempo. Y el tiempo está tan cercano de la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es importante pedírselo al Padre Celestial. 2, recibirlo como un regalo o un don dado por gracia. Recibirlo como un regalo o un don dado por gracia. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Hechos 2:38. ¿Qué tenemos que decir entonces? Recibirlo como un regalo o un don dado por gracia. Por gracia. Este don es por gracia, para que nadie se va a morir. ¿Cuántas veces nosotros no hemos vanagloriado de las cosas que hacemos, aún para el Señor? Y a veces le quitamos la gloria a Jesucristo en lo que hacemos. Bueno, esta experiencia nos va a ayudar, hermano. Que el Espíritu Santo te da a recordar que toda la gloria es para el Señor. Lo que tú hagas, lo que yo haga, y está dando fruto en el crecimiento de la iglesia, la gloria es para el Señor. Él tiene que llevarse toda la gloria y toda la honra, pero no tú ni yo. Y por eso es necesario tener esta experiencia, porque el Espíritu Santo da testimonio de tu vida, da testimonio de mi vida, da testimonio de la denominación que pertenecemos. No. El Espíritu Santo fue enviado para testimonio de ¿qué? De Jesucristo. De Jesucristo. De Jesucristo. Él tiene que ser glorificado, Él tiene que ser exaltado. ¿Se fijan? Lo primero es arrepentirse, bautizarse en agua, y finalmente se recibe el don del Espíritu Santo. No es por mérito ni por madurez. Es un regalo. Por eso es que aquí sostenemos de que una persona nuevita puede tener. Esta lolita que está aquí, esta mamita, ¿cierto? Tú. Ella lo puede recibir muy pronto. Porque no lo ha recibido, ¿no? ¿Tú has recibido a Cristo? ¿Entregaste tu vida a Cristo? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Tuviste esa experiencia? ¿Te ministraron el bautismo del Espíritu Santo? En agua, le falta esa otra parte a ella. ¿Y tú la quieres recibir? ¿Te gustaría recibirla? Y así tiene que ser. Y yo le digo, escuche bien, vamos, no se enoje conmigo, porque yo le estoy diciendo lo que Dios ha puesto en mi corazón y me lo ha revelado. Aquí, los que somos más viejitos de la iglesia, no nos resentamos por los nuevos, porque los nuevos van a tener otro ADN. Y vamos a tener que aprender a aceptar ese ADN. Los nuevos nos van a sobrepasar. Las cosas que tú no hiciste, las que yo las van a hacer ellos, y doblemente las van a hacer. Y vamos a tener que dar la gloria a Dios y no sentir envidia ni celo, ayudarlos, a orar por ellos, para que Dios les dé más, porque la gente nueva va a correr, hermano. Van a correr en las cosas de Dios, van a correr. Porque Dios está acelerando los tiempos. Estamos a las puertas del regreso de Cristo. Ya no es tiempo para jugar, ya no es tiempo para que tú te enojes conmigo y trates de luchar conmigo, ¿no? Ni yo luchar contigo. ¿Sabes por qué? Escúchame esto. Porque si tú estás luchando conmigo, puedes estar luchando con la unción que Dios ha puesto sobre mí. Cuidado. Si yo estoy luchando contigo, puedes estar luchando con la unción que Dios puso en tu vida. Cuidado. Cuidado. Cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado. Tenemos que tener la actitud de David. No luchaba contra el hombre de Dios, que el hombre de Dios estaba, ¿cierto? Pero todavía respetaba la unción de Saúl. Por eso Dios lo levantó en su tiempo. Si David se va en contra de Saúl, queda en el camino. Él respetó ese principio de la unción de Dios. Y eso tiene que entender. Y la gente joven, hermano, en la iglesia, me refiero no de edad, sino en la ADN espiritual, va a ser gente que va a sobresalir. Porque lo que tú no hiciste, lo que yo no hice en años, ellos lo van a hacer. Lo van a hacer. ¿Y sabes por qué lo van a hacer ellos? Porque lamentablemente tú y yo pecamos de desobediente, de arrogante, de orgulloso, y de irnos en contra siempre de las cosas. Pero la gente nueva, y gloria a Dios, y estamos trabajando, hermano, para abrirle camino a la gente nueva. No nos vamos a poner al medio para que no pase, no, lo vamos a dejar pasar. Lo vamos a dejar pasar porque ellos también van a traer gloria al nombre de Dios. Junto a nosotros. Junto a nosotros. Junto a nosotros. ¿Se fijan?
Entonces, por eso es importante que lo entendamos, que esto no es por mérito ni por madurez, es un regalo. No lo merecemos, se nos dio por gracia este don del Espíritu Santo. ¿Lo queremos? ¿Lo deseamos? La gente que lleva años desea esto, lo deseamos. La gente nuevita lo desea ustedes. Gloria a Dios. Tercero, se recibe por fe, no por obras. Se recibe por fe, no por obra. Aquí por eso cuando hay que ministrar hay que tener fe nomás. Fe nomás, de creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Se recibe por fe, no por obra. Miren la cita bíblica, anótela. Gálatas 3:14. Pongámoslo por favor, Pedro, ahí. Claro. Es por fe, no por obras. Aquí nadie es mejor que nadie, hermano. Por eso Dios nos pone juntos así, a todos parejitos en esto. Todos pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. Todos. Porque no es por mérito. No es por las cosas que tú hagas, por el Señor. Es un regalo que Dios puso. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe se recibe la promesa del Espíritu. Usted no recibió el bautismo del Espíritu Santo por la obra que hizo los medios, lo que hemos recibido, que acumuló, sino por fe. Por fe. Decidimos creerle a Dios lo que Él había prometido, que por regalo lo puede traer, por gracia. ¿Me entienden? Y todos pueden recibirlo aquí. El requisito es tener fe. Díganle a su hermano, a su compañero, fe. Fe para recibir el don del Espíritu Santo es fe. Tener fe. 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 Porque por gracia. ¿Ya? 3 requisitos más y terminamos. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál? Hay que estar sedientos. Hay que estar sediento. Hay que estar sediento. Juan 7:37. Jesús ya lo estaba preparando a sus discípulos para lo que venía en el día de Pentecostés con estos pasajes. Le estaba hablando ya de lo que venía. Mire, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice. Una persona sedienta reconoce que lo que tiene de Dios no es suficiente, porque hay mucho más que Dios quiere darle. Por eso quiere más ese sediento. Cuando la gente deja de tener sed, renuncia a crecer espiritualmente. Y ahí viene el estancamiento, ya ahí viene al 3 y al 4, sigo al Señor y ahí está. ¿Por qué? Porque dejaron de tener sed de Dios. Esa sed siempre tiene que estar en nosotros. Que el mundo y el diablo no apague esa sed en nosotros, por Dios, siempre sediento. Por eso quiere más el sediento. Cuando la gente deja de tener sed, renuncia a crecer espiritualmente. Déjeme decir eso. Cuando una persona deja de tener sed por Dios, se estancó. Hasta ahí llegó su crecimiento. Por eso siempre hay que tener siempre sed, más sed por Dios. Porque Dios siempre tiene más para nosotros. Si tiene sed, acérquese a la fuente y beba, dice. Dios no va a beber por usted, como tampoco puede hacerlo ni su pastor, ni su apacentador, ni su cónyuge, etc. Usted debe hacerlo personalmente. Para que Dios lo llene, tiene que beber. Si usted tiene sed del Espíritu de Dios, olvídese de la opinión ajena. Bébalo. Bébalo. No importa lo que digan. No importa lo que usted empiece a hablar en lengua, a lo mejor va a estar en su dormitorio, en su casa y lo van a escuchar. No importa. Es su experiencia. Pero esa experiencia, si usted la guarda y la ama y la atesora, esa experiencia Dios la va a usar para levantarlo. Para levantarlo y para poder estar delante de las personas que se levantan contra las cosas de Dios. Pero usted tiene que tener, búsquela. Búsquela. Que no le importe nada por agarrar eso y tener eso. Importante, hay que tener sed de Dios. Número 6 o 5. 5. Debe acercarse a Jesús el que bautiza. Tenemos que pedírselo a Jesús. ¿Ya? Pedírselo a Él. Porque Él es el que bautiza. Mire, Mateo 3:11. Mateo 3:11. Dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista está hablando una verdad referente a Jesús. Dice:
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, dice, en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. ¿Quién lo hace? El Señor Jesucristo. Por eso tenemos que pedir, y se lo pedimos a Él, el Espíritu Santo va a hablar. Porque el Espíritu Santo vino a dar testimonio del que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo. ¿Ya? Y termino con lo último. Sería el número 7. 6. Es necesario fluir. Acuérdense. Fluir. Porque el bautismo del Santo viene sobre nosotros y nosotros tenemos que fluir por fe. ¿A qué me refiero el necesario fluir? Fluir es comenzar a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu Santo nos dé que hablemos. Recuerde que el Espíritu de Dios le da las lenguas, ojo, como evidencia visible, tangible del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Le da las lenguas, pero usted y yo tenemos que hablarla, porque es un acto de su propia voluntad y de mi voluntad. Yo elijo por fe que yo he recibido esto, y mi participación en esto es que yo hablo en lengua por ejercicio de mi voluntad. Yo decido. No espere así, ¿no? Sino que usted atrévase. Cuando usted está siendo ministrado y usted, a lo mejor hay alguien aquí que no ha recibido el bautismo del Santo y lo quiere recibir hoy día, usted pase con fe, pídeselo a Jesús y crea que lo va a recibir. Y sabe que el bautismo del Santo va a venir sobre usted y van a empezar a producir algunas palabras, algún idioma medio así en la mente, en el corazón. Usted elige el momento de tirarlas por fuera. Vamos, sin temor, sin miedo, sin vergüenza. Atrévase, empiece usted, elija. Vamos, todos comenzamos con uno, con dos, y en el tiempo 3, 4, se han sumado palabras, y después ahora es un fluir. Es un fluir. Es un fluir. ¿Se fija? Y a ese nivel tenemos que llegar en las lenguas, fluir. Las lenguas vayan fluyendo. ¿Se fija? Entonces, vuelvo a repetir. Fluir es comenzar a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu Santo nos dé que hablemos. Recuerden que el Espíritu de Dios le da las lenguas, pero usted tiene que hablarlo, porque es un acto de su propia voluntad. Propia voluntad. Hay gente que se pierde la bendición cuando empiezan a aparecer esas palabras en la mente, en el corazón. Ay, no soy yo, hermano. Si yo no estoy pasando un rollo. ¿No será que el Espíritu Santo está provocando eso? Y le cerramos a esa oportunidad que Dios está trayendo. No tenga temor, no tenga miedo, suéltelas. Si usted no decide en su voluntad hacer lo que está experimentando en este momento, puede pasar este momento. Y después lo va a cuestionar, y lo va a cuestionar, etcétera, etcétera. Bien, hermanos. A grosso modo, eso es un poco la orientación de lo que está pasando, de lo que va a seguir pasando. A lo mejor van a venir otras manifestaciones. Hay que estar atentos, pero sabiendo lo que está ocurriendo. Y no piense, esta iglesia es extraña. No, esta iglesia es lo más normal. Porque cuando una iglesia extraña, cuando no pasa nada. Ni las moscas que están en la basura se arrancan. Pero yo le digo, las moscas están desapareciendo. ¿Sabe por qué? Porque la basura está siendo quitada. La basura está siendo quitada. Por años ahuyentamos las moscas y las moscas volvían porque estaba la basura. Pero cuando se está sacando la basura, las moscas desaparecen. Por eso Dios está limpiando la casa, está limpiando su vida y mi vida. Y sigamos en esto, por favor. Ustedes no pierdan, hermanos, hermanas, esto. Sigan esforzándose, cuidando su vida espiritual, cuidando lo que Dios le ha dado. Porque Dios lo está limpiando, ¿para qué? Para ser sumergido en el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la realidad que Dios quiere traer a esta iglesia, a esta casa. Así que vamos a orar al Señor. Ahora, de los músicos que están aquí, ¿cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Ya pasen a tocar. Los que no, no pasen. Vengan a tocar.